Esta es una línea de tiempo de lo que debe suceder en Israel antes del regreso de Jesús. Y te voy a ser sincero, te vas a sorprender cuando compares lo que está pasando hoy en Israel con estas señales proféticas. Pero para entenderlo bien tenemos que arrancar desde el principio. Desde la señal número 1, que es el templo destruido. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serán las señales de tu segunda venida, Jesús no empezó hablando de guerras mundiales ni del anticristo, aunque ya vamos a llegar a eso. Jesús señaló el templo judío y dijo algo impactante: no quedará piedra sobre piedra del templo. ¿Y adivina qué? 40 años después, eso fue exactamente lo que pasó. Los ejércitos romanos invadieron Jerusalén, quemaron el templo y lo destruyeron piedra por piedra. Y desde ese momento el templo nunca más fue reconstruido. Pero ojo con esto, porque la Biblia menciona que algún día va a volver a ser reconstruido. Esto va a cobrar mucho más sentido cuando lleguemos a la señal número 4, porque esa señal está ocurriendo literalmente ahora mismo mientras estoy grabando este video. Pero para entenderla primero necesitamos ver la señal 2 y 3. La señal número 2 dice que Israel va a ser dispersado entre las naciones. El Israel que vemos hoy en las noticias es completamente único en comparación con cualquier otra nación de la historia. Después de que Roma destruyó el templo y llevó cautivo al pueblo judío, Israel dejó de existir como nación durante casi 2000 años. Y esto no fue casualidad, porque la Biblia ya lo había profetizado. Dios dijo que la nación de Israel sería dispersada entre todas las naciones del mundo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El pueblo judío quedó repartido por todo el mundo, sin tierra, sin ejército y sin gobierno. Pero después Dios dijo algo clave: te tomaré Israel de entre las naciones, te recogeré de todos los países y te traeré a tu propia tierra. Y con esto en mente pensé, mirá este titular de la revista LA Times en 1998. Un diario muy reconocido decía: medio siglo después de que el sueño sionista se hiciera realidad, el Estado judío ha emergido como un miembro moderno y próspero de la comunidad mundial. El artículo habla de los eventos milagrosos que ocurrieron el 14 de mayo de 1948. Ese día Israel se convirtió en una nación por segunda vez, algo que nunca había pasado en la historia del mundo, exactamente como Dios dijo que había de suceder. Y esto tenía que pasar sí o sí para que las demás señales pudieran cumplirse. Pero la señal número 3 dice que Jerusalén estaría bajo el control judío. Poco después de que Israel volvió a ser nación, muchos estudiosos de la profecía bíblica se dieron cuenta de que otra guerra era inevitable. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque muchas de las señales del fin de los tiempos ocurre con Jerusalén bajo control judío. En 1948 Israel solo controlaba la mitad de Jerusalén, pero eso cambió en la Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel tomó el control total de la ciudad. Esto sentó las bases para las siguientes señales que honestamente parecen estar por desplegarse ante nuestros propios ojos. Pero la señal número 4 habla de los preparativos para el tercer templo. Y acá viene algo tremendo. La señal número 4 ya está empezando a manifestarse. Hoy en Jerusalén existe una enorme estructura, una especie de mansión hecha según las especificaciones exactas que Dios dio en la Biblia para el antiguo templo. Muchos judíos en Israel se están preparando para construir este tercer templo. Por eso han recreado utensilios, vestimentas y hasta han comenzado a criar novillas rojas necesarias para la purificación del templo según la ley bíblica. Ahora bien, por razones de política y de seguridad, Israel ha permitido que los musulmanes sigan controlando el monte del templo, básicamente porque no quieren desatar una guerra mundial. Pero lo irónico es que eso nos lleva directo a lo que vemos hoy por medio de las noticias. Pero ahora la señal del 5 al 8 habla de la guerra en Medio Oriente. Esto lo voy a explicar mucho más profundo más adelante en el video. Hoy vemos a Israel en conflicto directo con Irán, y esto no es menor. Irán, antes conocido como Persia, aparece en la Biblia como una de las naciones que atacarán a Israel en los últimos días, pero no va a estar sola. Ezequiel 38 dice que Libia, Sudán, Turquía y Rusia se unirán a Irán para atacar a Israel desde el norte y en los altos del Golán. Pero lo llamativo es que hoy todas estas naciones mantienen cierta paz entre sí y tienen hostilidad hacia Israel, con la posible excepción de Rusia, que según la profecía deberá ser arrastrada a este conflicto, quizás por razones económicas o políticas, pero cuando ataquen, Dios va a intervenir directamente. Habrá el mayor terremoto en la historia de Israel, armas que fallan y explotan, confusión entre los ejércitos y granizo gigante, fuego y azufre. Y Dios hará esto no porque Israel sea justo, sino que Dios eligió a Israel porque justamente es débil y pequeño. Esta batalla provocará algo muy clave:
muchos judíos volverán a Cristo. Ok, antes de decirle cómo va a intervenir Dios a favor de Israel, quiero que sepan primeramente por qué Dios va a intervenir a favor de Israel. Y esto no tiene que ver cuán cristianizado esté Israel. De hecho, Israel tiene una de las poblaciones de cristianos más pequeñas del mundo. La Biblia dice que Dios eligió a Israel como su pueblo elegido, no por cuán grande es o recto es, lo eligió por su pequeñez y debilidad. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha mostrado su fuerza al defender a esta pequeña nación, del tamaño, por ejemplo, de Nueva Jersey. A pesar de su debilidad y rebeldía a lo largo de estos años, esta batalla será diferente porque hará que Israel, una nación que ha rechazado a Cristo durante años, regrese a Él en los últimos días. Y así es como sucederá. Estas 5 naciones cruzarán la frontera de Siria hacia los altos del Golán, de Israel con sus ejércitos. La Biblia dice que cubrirán la tierra como una nube. Por lo tanto, sabemos que habrá una cantidad masiva de tropas. Pero antes de que tengan la oportunidad de atacar, Dios provocará el terremoto más grande en la historia de Israel. Luego, la Biblia dice que Dios hará que las armas rusas fallen y exploten sobre sí mismas. Esto creará confusión entre estas 5 naciones, hasta el punto de que comenzarán a atacarse a sí mismas en lugar de Israel. Por si fuera poco, también la Biblia dice que Dios enviará lluvia de granizo gigante, fuego y azufre contra este ejército. Esta batalla profetizada suele recibir mucha atención de pastores y maestros de la Biblia porque es una señal de que el fin está cerca. Pero lo que a menudo se pasa por alto de esta batalla es lo que sucede en la señal número 7. Esta señal de hecho ocurre simultáneamente con la última señal que acabamos de mencionar y tiene que ver con las naciones no mencionadas en esta batalla. Otra señal como estudiantes de la profecía bíblica que deberíamos buscar como indicio de los últimos días es que muchas naciones que antes eran hostiles a Israel como Egipto, Irak y otros estados árabes modernos ahora están en cierto nivel de paz con Israel o son mayoritariamente indiferentes hacia el Estado judío. Pero es aún más profundo. Las naciones que han defendido a Israel en el pasado, como Estados Unidos, ya no acudirán a esta ayuda. Dios es el único que defenderá a esta pequeña nación cuando ocurra este ataque. Esto significa que en los últimos días veremos a Estados Unidos perder su apoyo a Israel o verse tan abrumado por sus propios problemas que no podrá más ayudarlo. Ahora bien, esta señal es muy debatida, como la mayoría de las señales en este video. Entonces, vamos a analizar juntos qué dice la Biblia. Ezequiel 39 dice que después de esta batalla, Dios enviará fuego sobre Magog y sobre los que viven seguros en las costas. Ahora Magog aquí es una referencia a Rusia, según muchos estudiosos, pero las costas podrán ser una referencia a muchos países no mencionados en esta batalla. Y el fuego mencionado aquí podría ser una referencia al fuego literal en la tierra o a una guerra nuclear mundial, ya que sabemos que Dios a menudo usa las acciones de las personas para cumplir su voluntad. Esto será peor a cualquier guerra que hubiésemos visto antes. Pero eso nos lleva perfectamente a la siguiente señal en la cronología. Una señal que involucra a una persona que prometerá paz a Israel y al Medio Oriente durante años. Pero antes de llegar a eso, estoy seguro que se mueren por saber cuál es la señal número 5 y cómo se relaciona con la guerra del Medio Oriente el día de hoy. La Biblia dice que Israel estará en paz. Tanto es así que ni siquiera necesita muros para protegerse. Pero desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre hace unos años, e incluso antes, Israel ha estado en un estado de hiperseguridad. Esto significa que algo debe suceder en Medio Oriente que haga que Israel se sienta seguro y baje la guardia. Me surgen 2 preguntas. ¿Será que esta guerra con Irán es el comienzo de la eliminación de su mayor amenaza por parte de Israel para sentirse finalmente en paz? ¿Y será que mientras Irán se cura de sus heridas, estas otras naciones unen fuerzas para enfrentarse a esta pequeña nación que obstaculiza sus propios intereses en la región? Es solo una teoría, pero es una señal que no se puede pasar por alto, por lo que personalmente no creo que la batalla de la señal 6 y 8 se lleve a cabo hasta que Israel venza primero a sus enemigos actuales. Pero antes de pasar a la señal número 9, te voy a ser sincero, creo que la señal 5 y 8 no deberían ocurrir antes que suceda la señal número 9. Algunos eruditos creen que la batalla que ocurre como resultado de estas 4 señales podría ocurrir justo antes de la señal número 13 en lugar de aquí. Por ejemplo, personalmente creo que, basándome en lo que dice la Biblia sobre esta batalla en Ezequiel 38, tiene más sentido que estas señales se coloquen aquí en la cronología.
Pero por favor, si no estás de acuerdo, házmelo saber en los comentarios. Ahora sí, vamos a hablar de la señal número 9. Señal número 9, el anticristo y el tratado de paz. Después de esta devastación, el mundo va a clamar por paz. Entonces surgirá un líder con un plan convincente. La Biblia dice que este hombre hará un tratado de paz con Israel por 7 años. Este periodo es conocido como la tribulación, pero a la mitad de ese tiempo todo cambia. La siguiente señal habla de los 2 testigos y la gran traición. Dios levantará 2 testigos en Jerusalén que según sus características pareciera ser Moisés y Elías. Predicarán al mundo entero, tendrán poderes sobrenaturales, pero el anticristo los odiará. Finalmente los matará y el mundo entero celebrará su muerte, y todo el planeta verá sus cuerpos en vivo. Esto hace unos años atrás parecía imposible, pero ahora con la tecnología y los celulares ya todo avanzado es súper posible. Pero Dios los resucitará delante de todos y los arrebatará al cielo. Entonces ocurrirá un gran terremoto en Jerusalén. La siguiente señal habla finalmente del regreso de Jesús. 3 años y medio después ocurre lo que estamos esperando. Jesús regresa y va a volver justamente en el lugar donde se fue, el monte de los olivos. Cuando su pie toque el monte, este se partirá en 2. Cristo destruirá al anticristo y a su ejército. Luego se sentará en el trono de David en Jerusalén y gobernará el mundo durante 1000 años. Después de eso creará un nuevo cielo y una nueva tierra que durarán para siempre. Ahora bien, hay muchas ideas que no cubrimos en este video, como el rapto y la marca de la bestia, por lo que deberían ver inmediatamente este video que te voy a dejar acá para comprender completamente la cronología profética de Dios. Nos vemos la próxima.